Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo hacer una tabla dinámica con segmentación y emoticonos. Nos ponemos dentro de la tabla, insertar, tabla, en la misma hoja, nos posicionamos, aceptar, el nombre lo pondremos en las filas y en analizar tabla dinámica, segmentación, añadimos emoticonos, aceptar y ahora ya podemos filtrar por nuestro emoticono. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.